Estamos con la independencia de América. Y en la página 150 dice los movimientos independentistas de América. Mira, hay que tener claro entonces, según el orden cronológico que hemos venido manejando. Cristóbal Colón llegó a América en 1492, específicamente a la isla de Guanajaní, en las Bahamas. De ahí empezaron a conquistar las islas mayores de las Antillas y terminaron erradicando la población nativa de ahí porque los españoles no venían a, como decía Ivo la vez pasada, ellos no eran mansas palomas, venían a robar, a saquear, a matar. Y algunos otros, pocos, tenían la intención de evangelizar, pero la evangelización se utilizaba como excusa para terminar de conquistar los territorios. Ahora, cuando vinieron estos españoles aquí a América, les tomó tiempo conquistar a los pueblos originarios de aquí. Por ejemplo, a los aztecas los conquistaron hasta 1520 y a los incas hasta 1540. Y aquí en Honduras, Lempira fue sometido en 1537 por Alonso de Cáceres. Bueno, por Alonso de Cáceres no, porque específicamente el soldado era, según los anales históricos del Archivo de Indias, es Francisco Ruiz, que le voló la cabeza, lo decapitó. Pero la historia es contada siempre desde la conveniencia de quien vence, ¿verdad? Entonces, objetividad en la historia es bien complicado conseguir. Lo que podemos hacer es hacer un estudio comparativo y analizar qué es lo que es más plausible. Ahora bien, dentro de esa conquista, no era de un solo conquistarlo y decir ustedes ya son esclavos, trabajen para nosotros y van a hacer todo lo que nosotros les digamos. No, tenían que crear unas instituciones que pudieran hacer posible administrar estos territorios. Entonces crearon el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, se crearon estructuras de gobierno como los virreinatos, las capitanías, y desde ahí ellos tenían sojuzgada a toda la población. ¿Okay? Esto duró 300 años. En estos 300 años, los españoles sacaron una gran cantidad de riquezas de América a través de la explotación de las minas. La mina más emblemática en toda América que explotaron fue en Bolivia, el llamado Cerro Potosí, que prácticamente destruyeron una montaña completa que estaba llena de plata. Y ahí en el Cerro Potosí se hicieron millonarios, muchos españoles. Y aquí los ríos Guayape, Guayambre, que arrastraban oro, fueron sacados, todo ese metal que llevaba el río. Las minas de San Juancito, las minas del Mochito en Santa Bárbara y otras minas en el país que fueron explotadas por los españoles. Aquí en Tegucigalpa, las minas de San Juan y las minas de San Miguel de Heredia fueron explotadas por estos españoles. Aquí por la bajada donde queda ¿cómo se llama? Esa clínica para adictos al alcohol y a fumar. Por ahí hay una boca mina, aquí en esta cosa. Ahí por donde usted vive hay minas. O sea, probablemente usted esté parado sobre una mina, ¿verdad? Sobre conductos diferentes de minas, porque toda esta zona de la vieja Tegucigalpa, era un centro minero, ¿verdad? Por eso esas minas estaban conectadas entre sí. De hecho, a La Tigra, que era una zona también donde estaba explotada la minería, si ustedes van alguna vez a La Tigra, pueden encontrar la boca de una mina. Solo es de saber buscar en los senderos que hay en La Tigra. Y no se vayan a meter, porque esas minas son antiguas y tienen derrumbes y les pueden quedar atrapados ahí. No. La bocamina que está aquí por donde yo le digo que cada vez que paso la veo, la taparon. Mejor la taparon, sí, porque es peligroso, sí, por los derrumbes que hay. Sí, pero sí. Entonces, Tegucigalpa fue creada con esa idea, ¿verdad? De ser un centro minero. Y por eso la cambiaron de capital, porque en algún momento Tegucigalpa era el epicentro de la actividad minera. Entonces, Marco Aurelio Soto, por cuestiones de agilidad y de evitar tanta burocracia y tanto trámite en Comayagua, era mejor hacerlo todo aquí, que quedaba más cerca de las principales minas. Entonces, decidieron traer la capital para acá. Pero la cuestión está de que durante esos 300 años de dominio español,
aquí empezó a verse una discrepancia entre algunos españoles, entre ellos mismos, porque recuerden ustedes, los españoles peninsulares eran los que nacían allá en España y venían aquí a trabajar como virreyes, como encomenderos, como alcaides, porque ahí se le decía antes alcaides, no alcaldes. Entonces, estos españoles peninsulares se casaban aquí, se encontraban alguna española, entre ellos mismos obviamente, y tenían hijos. Esos hijos de esos españoles peninsulares se les llamaban criollos, o sea, eran españoles de sangre nacidos aquí en América. Pero a esos criollos no les daban las mismas oportunidades que le daban a los otros españoles. ¿Ok? Sino que los miraban de menos. Por eso en la pirámide social, que les dejé de tarea la vez pasada, los criollos están abajo de los peninsulares. Entonces los criollos siempre estaban descontentos porque decían, ¿cómo es posible que nosotros seamos hijos de españoles y no nos den en los buenos puestos que tienen nuestros padres? ¿Okay? Entonces la independencia va a surgir por ahí, por ese descontento. O sea que en la independencia de los países de América, sobre todo de las colonias españolas, hay un factor interno bien importante que es los criollos que no están contentos con lo que está pasando. O sea, los mismos españoles criollos. Pero recuerden que América es más que las colonias españolas. También está Brasil, que es una colonia portuguesa. Está Haití, que es una colonia francesa. Y Estados Unidos, que es una colonia inglesa. Y de hecho, el primer país que se independiza en América es Haití. ¿Okay? Es el primer país que se independiza. Y luego Estados Unidos. ¿Okay? Estados Unidos, para independizarse, va a tener que enfrentar al Imperio Británico en una guerra en 1776, liderada por el militar George Washington y ayudado por los franceses. Los franceses le van a dar apoyo militar porque Francia y Inglaterra tenían una disputa entre ellos. Enciendan las cámaras, jóvenes, no sean necios. Entonces, estos acontecimientos de Estados Unidos, de Haití, y la misma Revolución Francesa que va a ocurrir en 1789, perdón, va a hacer que los demás países de América digan, sí, si los demás han podido independizarse, porque nosotros no. O sea, hay ventajas con la independencia, y son ventajas económicas para las clases hegemónicas de las colonias españolas, los criollos. Se independizarían, como bien decir, es como que un hijo se vuelve autónomo de sus padres y ya no necesita estarle pidiendo permiso para todo, simplemente ya tiene su propio hogar, tiene su propia vida. Entonces eso es lo que los criollos querían, independizarse de sus padres españoles. Y aquí el mejor ejemplo en América es Simón Bolívar. Simón Bolívar es un criollo importante de Sudamérica, que él va a ir a Inglaterra, va a viajar por Francia, por Europa continental y por Inglaterra, y se va a formar, y los ingleses lo van a utilizar también por sus intereses geopolíticos. A los ingleses, cada vez que hacían algo y perjudicaba a los españoles, para ellos excelente, aplaudían. Cualquier cosa que le pasaba de malo a España, los ingleses aplaudían, porque los ingleses eran la potencia mundial en esa época. Con España tenían esa rivalidad, quién era la potencia mundial. Y al final Inglaterra terminó siendo potencia mundial en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Okay? Y entonces los ingleses apoyaban la independencia de América. ¿Por qué? Porque significaba debilidad para España. Hay que tener claro eso en la geopolítica mundial. Y apoyaban lo que hacía Simón Bolívar, por ejemplo. Entonces, quiero que lea un poquito ahí Eileen, donde dice aprendo, el primer párrafo. Y deje de enfocar el techo, que el techo no es el que está recibiendo clases. ¿Qué página? ¿Qué parte? Disculpe. Entonces léalo, Lilian, donde dice aprendo. La época colonial en América duró cerca de 3 siglos. En todo ese tiempo, las colonias americanas fueron administradas por funcionarios procedentes de las potencias europeas, quienes representaban los intereses de las coronas. Durante el siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX se produjeron en América y Europa ideas
problemas sociales y guerras que influyeron en las luchas de los movimientos independentistas de América. Muy bien. Muy bien, entonces 3 siglos aproximadamente. Por eso una de las estrofas del himno nacional dice: por 3 siglos tus hijos oyeron el mandato imperioso del amo, por 3 siglos tu inútil reclamo en la atmósfera social. ¿Por qué? Porque 3 siglos duró la colonización de estas tierras. Ahora, algunas de las influencias externas más importantes de estos movimientos de independencia fueron las ideas políticas y económicas de la Ilustración. En la Ilustración francesa, los ilustrados, que eran filósofos, pongan atención, jóvenes, en la Ilustración francesa, estos ilustrados, que eran filósofos, tenían ideas muy modernas que implementaron en Francia y en la independencia de Estados Unidos, porque los líderes de independencia de Estados Unidos, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, eran líderes de la Ilustración. O sea, eran gente que había aprendido de los franceses de que la razón es lo que va a producir el cambio en la sociedad. De que si nosotros utilizamos la razón y la ciencia, podemos hacer que la sociedad mejore. En cambio, si nos guiamos por la religión y la superstición, quedamos estancados y nos preocupamos más por el mundo después de la muerte que por el mundo actual donde vivimos. Entonces, los ilustrados franceses querían cambiar la sociedad mejorándola, utilizando la razón. Entonces, esas ideas llegaron a América, se importaron aquí en América, y personas como Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, hasta aprendieron francés para entender estas ideas y para ponerlas en práctica aquí en América. Eran la vanguardia, eran los más avanzados en el pensamiento: Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, José de Silio del Valle, aunque José de Silio del Valle era conservador, pero era inteligente, no le quitaba que fuera inteligente. Ahora bien, esa es una de las causas, la Revolución Francesa. Y otra de las causas es la independencia de Estados Unidos. Los centroamericanos vieron que si Estados Unidos se había independizado, ¿por qué los demás países no se podían independizar? O sea, ya quedaba un precedente con Estados Unidos sobre todo. Y otro factor externo importante de la independencia, ya dijimos la Ilustración, la Revolución Francesa y las reformas borbónicas que hubieron en España. Recuerden ustedes que a España la conquistó Napoleón Bonaparte. ¿Okay? Napoleón Bonaparte logró vencer a los españoles y puso a su primo José Bonaparte como el rey de España. ¿Okay? Entonces, cuando Napoleón conquistó España, cambió las leyes de España. Y esas leyes que cambió en España propiciaron un ambiente que era favorable para que aquí las aprovecharan para independizarse. ¿Okay? Entonces, esos fueron factores externos. Ahora, dentro de los factores internos, como ya les había dicho, estaba el descontento de los criollos, que estaban en contra de que tuvieron que estar pidiéndole permiso a los españoles para hacer todo lo que querían. O sea, si por ejemplo, en Venezuela querían vender cacao o azúcar, por poner un ejemplo, o café, a Inglaterra no lo dejaban los españoles hacerlo, solo tenían que hacerlo directamente con España. Todo el comercio tenía que ser con España. Entonces, esa limitante hacía que mucha gente que tenía dinero aquí en América quisiera la independencia para poder tener comercio con las demás potencias mundiales y adquirir mejores ganancias. O sea, era algo rentable. Los criollos sobre todo. Ahora, en la siguiente página, en la página 151, dice los ideales americanos de independencia. Quiero que lo lea Macy. Los movimientos independistas fueron impulsados por los ideales de libertad de los patriotas surgidos en el continente. Estos ideales se discutieron en tertulias y asambleas y fueron plasmadas en pasquines, periódicos y libros. Personajes como George Washington en Estados Unidos, Miguel Hidalgo en México, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y José Francisco de San Martín en Sudamérica fueron los líderes o cabezas visibles del sentido patriótico americano que impulsó la emancipación política. Muy bien. Entonces, estos ideales eran seguidos y plasmados por ciertos líderes que mencionamos ahí en toda América, ¿no? Ahora, algo bien importante y que poca gente menciona y que algunos creen que es teoría de la conspiración,
es que estos líderes eran masones, eran francmasones. O sea, pertenecían a unas logias internacionales que son bien influyentes en la política mundial. Por ejemplo, Simón Bolívar, el mismo Francisco Morazán también era un francmasón. George Washington, indiscutible. Estos líderes tenían ideales basados en la Ilustración francesa, pero también en la masonería, que la masonería es una sociedad, antes era secreta, ahora es más discreta, que impulsa la fraternidad universal como ideal. La fraternidad universal es la globalización de las ideas, la globalización de la dignidad humana, y ellos se agarran esa idea de que los humanos somos dignos solo por el hecho de ser humanos, de ser tratados con la misma igualdad con la que puede ser tratado un europeo, un indígena, un africano, un asiático. Entonces, ese globalismo del ser humano como igual ante todo el mundo es algo que también estaba en los ideales de los líderes de la independencia. Caso contrario de los europeos, que siempre han sido eurocéntricos, los demás europeos, que se creen siempre que son los que tienen como el derecho natural a gobernar todo el mundo. ¿Okay? En el ideal masónico, los humanos somos iguales todos, ¿okay? Y somos una gran fraternidad. Entonces, ellos pertenecían a ese grupo, los líderes de la independencia de América. Ahora menciona ahí la Declaración de Independencia de las 13 colonias, porque recuerden que Estados Unidos eran 13 colonias, que estaban en la costa este, y luego Estados Unidos se fue expandiendo hacia el oeste, y esa es una de esas películas del viejo oeste que mencionan en la televisión, donde sale Clint Eastwood ahí luchando contra los indios. Estados Unidos se expandió hasta la costa oeste, llegar a California, y le quitó varios estados a México. Hubo una guerra entre Estados Unidos y México, ¿sí? Y le quitaron a México la mitad del territorio. Y una guerra entre Estados Unidos y España. No le quitaron Texas también. Disculpe. No le quitaron Texas. Sí, pero le digo, a México le quitaron la mitad del territorio. México era enorme. Era la mitad de Estados Unidos, era México también, pero la perdió en la guerra. Y hubo un presidente mexicano que para determinar la guerra entregó la mitad de su país. Considera un traidor en México. Bueno, lo tienen como héroe, ¿no? Pero algunos mexicanos lo consideran un traidor. Ahora, la cuestión está de que México perdió ahí y Estados Unidos se hizo grande. Y por otro lado, Estados Unidos tuvo una guerra con España y logró hacerse con la Florida. El estado de Florida, que era parte de una capitanía, la capitanía de Cuba, se volvió parte de Estados Unidos en una guerra que tuvo Estados Unidos con España. Estados Unidos se fue volviendo cada vez más grande en su extensión territorial. Entonces, pero logró independizarse. Esas 13 colonias se independizaron en 1776. 1776. Estados Unidos era chiquito en ese entonces. ¿Okay? No era el país enorme como lo conocemos ahora. Estos ideales se discutieron, mencionaba aquí que la Declaración de Independencia se basó en los ideales del republicanismo, es decir, en la visión política de que los pueblos deben regirse por gobiernos elegidos por los ciudadanos. O sea que la mayor parte de los movimientos de independencia tenían como objetivo crear repúblicas modernas. No crear reinos. O sea, nadie se estaba independizando para poner un rey y decir, ahora vamos a hacer un reino, el reino de Centroamérica, y vamos a tener un rey nosotros en Centroamérica. No. La idea era crear repúblicas donde hubiera presidentes y diputados y jueces elegidos democráticamente. ¿Okay? O sea que era un ideal republicano, no era un ideal monárquico. Eso hay que tenerlo claro. Por eso fracasó el emperador de México. Cuando México se independizó, ellos no crearon una república, sino que nombraron emperador a Agustín de Iturbide. Y este señor solo estuvo un par de años como emperador y luego hubieron guerras ahí entre los mismos mexicanos y se terminó desplomando ese imperio mexicano. ¿Por qué? Porque ellos independizaron y retrocedieron en su visión política en vez de ir hacia una república. Y aquí en Centroamérica pasó algo bien interesante. Unos líderes de la independencia estaban a favor de la independencia, otros en contra. Estos líderes que estaban en contra, los conservadores, como José Cecilio del Valle, que redactó el acta de independencia, pero él estaba en contra.
que él decía que éramos demasiado nuevos para ser independientes y que no estábamos preparados y que nos iban a conquistar otros países. Hasta cierto punto tenía lógica lo que él decía, porque aquí no había clase económica que respaldara una independencia. Lo que habían eran terratenientes, gente bastante ignorante. Entonces, lo que hicieron mejor, esos conservadores, fueron unirse a México. Y en 1822 se anexaron Centroamérica a México y formamos parte del imperio de Agustín de Iturbide. Pero en 1823, cuando todo eso se viene abajo en México, entonces en 1823 Centroamérica decide hacer otra nueva declaración de independencia, donde sí dice que se declara independiente de todo país, incluido México. ¿Okay? Entonces ahí se independiza Centroamérica de México en 1823. Y hasta este momento no hemos mencionado Honduras, porque Honduras era una provincia. ¿Okay? Honduras se independiza hasta 1838, en noviembre, cuando ya se divide la Federación Centroamericana. Entonces nosotros en 1821 celebramos la independencia, pero Honduras no era independiente. Algo simbólico. De hecho, celebramos una independencia como algo grande y realmente fue una independencia que solo fue un trámite. Se pusieron de acuerdo, seamos independientes, pues seamos independientes, firmemos aquí. Y realmente nadie le echó, nadie peleó, los indígenas ni cuenta se daban, que eran los que realmente deberían haber sido independientes, ¿verdad? Porque al final de cuentas a quienes conquistaron fueron a los indígenas, pero los que se estaban independizando eran unos españoles de otros españoles. ¿Ven ustedes por qué no ha habido verdadera independencia aquí en Centroamérica y en Honduras? Fue un show. Bueno, luego dice la independencia de Haití. La primera colonia latinoamericana y del Caribe a independizarse fue Haití. Haití estaba conquistada por los franceses. Al triunfar la Revolución Francesa en 1789 con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, se levantaron en Haití líderes afrodescendientes, entre ellos François-Dominique Toussaint Louverture, así se llamaba él. Ese líder, entre 1793 a 1802, dirigió la revolución antiesclavista en la isla La Española. ¿Okay? La isla La Española era donde está República Dominicana y Haití. Este movimiento pretendía eliminar el sistema esclavista implantado en contra de la población afrodescendiente. El enfrentamiento puso de manifiesto el odio entre los grupos étnicos blancos y negros y hubo matanzas ahí. Terrible, pero carnicería humana. El poder alcanzado por Toussaint Louverture culminó cuando el emperador francés Napoleón Bonaparte envió un fuerte contingente militar para calmar los ánimos y capturar al líder haitiano, quien murió en cautiverio en Francia en 1803. En 1804, otro líder afrodescendiente, Jean-Jacques Dessalines, proclamó la independencia de Haití, que se independizó, fue el primer país en independizarse, Haití, 1804, de aquí de América. En la siguiente página, en la página 152, mencionan Nueva Granada. Ya vamos a terminar, jóvenes, porque vamos a cívica después. Nueva Granada. Recuerden que estos eran los virreinatos, ¿verdad? La Junta Suprema de Caracas sustituyó a la autoridad española. En noviembre de 1811 fueron instituidas las Provincias Unidas de Nueva Granada, pero los ejércitos revolucionarios fueron derrotados por los refuerzos enviados desde España. O sea, en la primera guerra que tuvo Simón Bolívar, los derrotaron. A partir de 1819 aparece de nuevo los ejércitos revolucionarios dirigidos por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. En mayo de 1821 inicia sus sesiones el Congreso Constituyente de Cúcuta para formar la Gran Colombia, que así se llamaba. Por eso en Venezuela y Colombia estaban unidos, y una parte de Ecuador, y le llamaban la Gran Colombia, que de hecho era un ideal de Simón Bolívar, tener unidos a esos tres países. ¿Quién tiene el micrófono encendido ahí? Se escucha como que hay una interrupción. Entonces, la idea de Simón Bolívar era unificar todo América. Era un ideal bastante utópico, ¿verdad? Pero por lo menos en Sudamérica unificar una gran cantidad de países, hacer una gran potencia. Pero no funcionó al final. En Venezuela, en la Capitanía de Venezuela, aparte del Virreinato de Nueva Granada, surgió la Junta de Caracas en 1810, la Reunión de Notables en 1811, que eran representantes del pueblo y declararon formal la independencia en ese año. Pero aquí, jóvenes, tanto en Granada, en Venezuela, sí hubo guerra. O sea, los españoles mandaron ejército, Simón Bolívar con otros criollos organizaron su gente y lucharon, ¿verdad?
con Sucre, con Santander, con San Martín, con O'Higgins, que eran líderes de los ejércitos sudamericanos, se enfrentaron a los españoles y lograron vencerlos. Pero sí fue una verdadera independencia, o sea, en el sentido de que sí pelearon. Entonces, cambio aquí en Centroamérica fue trámite. Ok, luego mencionan México. Ya les mencioné el caso de México. Pero dice que los criollos, descontentos con el régimen monárquico y con amplio apoyo popular, impulsaron la guerra de independencia. El 16 de septiembre de 1810, el pueblo de Dolores y lugares cercanos organizaron la lucha dirigidos por el cura Miguel Hidalgo. Interesante que en México fue un sacerdote católico el que empezó la independencia, quien abolió la esclavitud y suprimió los tributos. Tras varios enfrentamientos cayó, o sea, lo vencieron y lo ejecutaron en Chihuahua. La instalación de un gobierno liberal en España en 1820 conmovió a la élite mexicana, ya que las nuevas medidas como la abolición de los trabajos forzados de los indígenas y la supresión de privilegios a los militares y religiosos no fueron de su agrado porque perjudican directamente a la clase esa, ¿verdad?, criolla de México. Imagine que los mexicanos se enojaron de que los españoles declararan que ya no había esclavitud. Es algo raro, ¿verdad? ¿Por qué el virreinato de Nueva España en México se enojó de que declararan que ya no había esclavitud? Porque los que realmente estaban controlando México eran conservadores. No eran los indígenas aztecas, zapotecas, mixtecas y todo ello. No, para nada. Ellos ni cuenta se daban de la independencia. Eran los líderes conservadores, que eran hijos de españoles, que querían seguir esclavizando a la gente y más bien se enojaron de que prohibieran la esclavitud. Cosas raras que pasan. En el Río de la Plata, que ustedes saben que es Argentina, el pronunciamiento de los criollos y los partidarios de la independencia provocó la institución del virrey y la organización de la Junta de Buenos Aires. Se originó en mayo de 1810 el enfrentamiento con las autoridades de Montevideo en el actual Perú, en el Alto Perú, actual Bolivia, la guerra entre tropas reales del rey y los revolucionarios de Buenos Aires. Ahí hubo guerra, gente, en Argentina. El Congreso de Tucumán, con representantes de las provincias antes mencionadas y Buenos Aires, declaró oficialmente la independencia el 9 de julio de 1816. Antes que nosotros. Uruguay logró separarse del virreinato del Río de la Plata en 1816, pero fue invadido por los portugueses que lo anexaron a Brasil. En la historia de Uruguay fueron parte de Brasil un tiempo. Brasil se independizó, Uruguay siguió anexado hasta su independencia en 1828. ¿Y qué pasó en Chile? En Chile, José de San Martín dirigió las tropas a través de los Andes para derrotar a los realistas de Chile. Logró tomar Santiago y establecer una asamblea que delegó el poder a Bernardo O'Higgins, que fue el primero como presidente de Chile. Este contó con el apoyo de San Martín para vencer en la lucha interna de los patriotas que buscaban tomar una nación y asegurarse la transición. En Chile, José de San Martín es un líder importantísimo, del mismo nivel de Simón Bolívar, que logró hacer que la independencia de Sudamérica se hiciera real. En Perú, fue leal a España y aportó tropas para atacar a los revolucionarios de Chile, de Alto Perú y de Quito. San Martín desembarcó en septiembre de 1820 al sur del actual Perú e inició la campaña del sur. Ven que San Martín anduvo luchando con Simón Bolívar para independizar prácticamente a todos los países de Sudamérica. A pesar de tomar Lima, capital del virreinato, la zona de los Andes no había sido liberada. El apoyo de Bolívar, proveniente del norte, fue crucial en la derrota final del 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, la última gran batalla de Simón Bolívar en Ayacucho, donde lograron hacer que Perú fuera independiente. Si ustedes notan, esto es un montón de información. Probablemente en el examen ustedes sacarían una nota baja si tienen que aprender este montón de nombres y de personas, pero yo les voy a hacer una guía siempre que les va a ser un poco más fácil. Una guía donde va a estar lo más importante. Ahora, ustedes lo que van a resolver es donde dice aplico. Van a resolver esta página 153 y ahí les toca hacer otra tarea que es parte de la agenda, que es hacer el cuadro comparativo de los factores internos y externos de la independencia de América. Anótenlo. Cuadro comparativo de los factores internos y externos de la independencia de América. Y la otra, dibujar el mapa, la bandera y el escudo de Centroamérica. No de Honduras.
no de Centroamérica. Dibujar el mapa, la bandera y el escudo de Centroamérica. Entonces, así nos quedamos, jóvenes. Así nos quedamos. En Cívica, hoy, por hoy, solo les voy a mandar la asignación al grupo. Entonces, Cívica, el contenido de Cívica, les voy a mandar una asignación para que lean una parte y hagan una tareita. Pero hoy me interesaba más avanzar en esta clase. Entonces, así quedamos, jóvenes. Pasen buen día. Nos vemos a todos. Chao. Chao. Chao.